Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. 7 de la mañana, 4 minutos. Ustedes veían esa información. Tras 17 años de hegemonía chavista, la oposición en Venezuela asume hoy justamente el control de la Asamblea Nacional, y por eso hemos invitado, nos acompaña ya esta mañana el doctor Joaquín Hernández, un internacionalista que está con nosotros aquí en el estudio. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Que tenga también un buen año, ¿ah? Muchísimas gracias, para ustedes también, que sea lo mejor posible el 2016. Qué bueno. Y para hablar justamente de esta situación de Venezuela, doctor Hernández, la oposición eligió a Henry Ramos para presidir la Asamblea Nacional, y hoy asume el control entre algunas situaciones para la oposición que considera son adversas frente a el giro que le quieren dar en la políticamente hablando de Venezuela. Bueno, yo creo que la situación de Venezuela es muy grave. Y no estoy citando al Departamento de Estado, por acaso, ni siquiera al Secretario General de la OEA, sino estoy citando a un famoso sociólogo alemán que vive en México, profesor de la UNAM, y que fue uno de los asesores del expresidente Chávez en los temas del socialismo bolivariano del siglo XXI, Hans Dieterich. Dieterich, en un artículo de mediados de diciembre, decía que la situación en que se encontraba el gobierno venezolano era o frente a una guerra civil o frente a la negociación, que no había más opciones. Para buscarle una salida a la situación en Venezuela. Es que el problema es que si hay un enfrentamiento, ese enfrentamiento no podemos saber hasta dónde va a llegar. No podemos nosotros saber, y Dios no lo quiera, que después se echarán culpas y que esto, que lo otro, pero lo que nosotros tenemos que evitar es que haya víctimas, que haya un derramamiento de sangre de esas condiciones. Y entonces la única forma de evitarlo es una negociación. Negociación con sus palabras exactas que Dieterich recomienda al gobierno de Maduro. Porque el gran problema de fondo que yo veo en todo esto es el fracaso económico del modelo. Siendo un país exportador de petróleo, con un ingreso que en su momento tuvo pues extraordinarios ingresos económicos por el petróleo, se calcula que son 3 millones de barriles diarios que exporta Venezuela, y lo que significaba $100 el barril. Imagínense la cantidad de plata, y sin embargo Venezuela está sumido en una verdadera crisis económica. Exactamente. El problema es que el modelo es un modelo rentista, es un modelo que no desarrolla alianzas con la empresa privada, es un modelo que simplemente se encarga de distribuir lo que gana, y los problemas que obviamente, mientras no se demuestre, pero que cada vez más asoman de corrupción. Entonces, ¿cuál es la situación? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que está defendiendo en realidad el presidente Maduro? No es un problema de soberanía. El gobierno venezolano también, cuando ha querido, se ha metido en Honduras, se ha metido en Paraguay. O sea que eso es un recurso retórico, decir que la soberanía, ¿no? Un concepto del siglo XIX. Realmente el gran problema que tiene es cuál es el futuro de ese país. Porque el petróleo sigue cayendo, claro. Las reservas siguen cayendo. Entonces, la única forma que se ve racional, y que creo que debería ser, es un entendimiento con la oposición para tratar de sacar al país de donde está, lo cual va a implicar rectificación. Si eso no ocurre, entonces ocurriría, valga la redundancia, lo que el propio sociólogo alemán dice: la guerra entre posiciones, guerra en el buen sentido, de los enfrentamientos, de los conflictos que se pueda generar entre la oposición que hoy asume el control de la Asamblea Nacional y las autoridades del gobierno. Así es. O sea, y es una guerra de suma cero, porque ni los unos van a poder conseguir lo que quieren, ni tampoco el gobierno. Y en eso Dieterich es muy claro. La negociación es implacable, o sea, es necesarísima por una razón, porque ninguna de las dos partes puede resolver el problema del país. Claro. El primer reto que tiene la Asamblea, no sé si usted coincida, doctor Hernández, es restablecer la independencia y la autoridad del Poder Legislativo. Por supuesto. Pero veamos a ver qué va a pasar hoy día en las calles de Caracas. Porque por un lado el gobierno ha llamado a su gente a que concurra, está hablando de una asamblea paralela, lo cual no tiene ningún sentido. Eso funcionó en la época
de los bolcheviques en plena revolución rusa, pero allí sí había un futuro, siquiera lo miramos con una larga mirada histórica, allí había un futuro, que el futuro era que la Duma estaba absolutamente golpeada por los resultados de la Primera Guerra Mundial en el frente oriental, y entonces se abría una perspectiva. Pero en este caso, ¿qué es lo que se va a defender? Un modelo que hace agua cada vez más, que está llevando al empobrecimiento, a la escasez de medicinas, a largas colas. Entonces, definitivamente aquí lo que se impone, y ojalá que eso prime, es la negociación. Caso contrario, la situación en Venezuela va a seguir peor de lo que ahora está, porque el enfrentamiento no conlleva nada, la violencia genera violencia. No conlleva nada. Otro de los retos de la Asamblea Nacional es legislar en materia económica, porque también hay un problema serio en Venezuela que usted lo señalaba, y por la situación que el mundo entero se ha dado cuenta de lo que ha significado de por sí el ingreso petrolero de ese país frente a una realidad económica interna en esa nación. Exactamente, pero de nuevo, si la Asamblea aprueba leyes y el gobierno trata de torpedearlas o negarlas, entonces volvemos a lo mismo. Es decir, insisto, Dieterich es muy claro o sea, de una claridad. Dice, en este momento el gobierno del presidente Maduro tiene dos opciones, o la guerra civil o la negociación. ¿Y se podrá mantener esa oposición unida frente al oficialismo? Hasta el momento parece que sí. Yo tuve algunas dudas después de que fueron nombrados, siempre esa especie de éxtasis o de embriaguez que proviene después de ganar, pero creo que es una circunstancia tan difícil, tan dura, que por el momento permanecen unidos, y uno de los que contribuye a esa unidad es precisamente el gobierno venezolano. Por supuesto que hay discrepancias, ¿no?, entre el grupo de Capriles y el grupo de AD, al cual pertenece precisamente el presidente de la Asamblea, que va a ser hoy día oficialmente nombrado. El otro reto, y yo creo que también pasa por ellos, y así lo han señalado la oposición al asumir, cuando asuman ya en pocas horas el control de la Asamblea, es liberar a los presos políticos que ellos consideran a través de una ley de amnistía y de reconciliación nacional. Ese es otro problema, porque ya el gobierno de Maduro ha dicho de que no lo va a hacer, y de nuevo, insisto, cuando se negocia hay que ceder de parte y parte. Querer permanecer en posiciones numantinas, es decir, aquí esta área es inexpugnable, aquí no entra nadie, realmente eso en este momento, en una situación tal de crisis, o sea, tenemos un paciente que está en terapia intensiva, que está en una gravedad extrema. En este momento no nos vamos a poner a discutir sobre si esta cosa, la otra, es decir, estaba bueno, estaba bien de salud, entonces no le hagamos nada. O sea, tiene que haber intervenciones, y seguramente intervenciones dolorosas. Por otra parte, yo creo que las fuerzas de la oposición van a tener que ceder también en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema subsidios. Porque en este momento quitar subsidios a una gran parte de la población venezolana que no tiene otra forma de alimento es imposible. Eso provocaría otra estampida. Y no solo la estampida, sino el perjuicio de gente que ha estado durante décadas, y yo creo que hay que pensarlo incluso en las épocas de ADECO y de COPEI, viviendo de ese tipo de economías. Doctor Hernández, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día y buen año nuevamente. Muchas gracias, les deseo lo mismo. Gracias al doctor Joaquín Hernández, internacionalista. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos.